Este es nuestro reservado, cariño. Hora de mudarse. Las palabras cayeron pesadas en el aire, cortando el parloteo del Marston's Bar and Grill. Por una fracción de segundo, el lugar se congeló. Tenedores flotando a medio camino de sus bocas. Risas que se cortaban en un suspiro. Los tres hombres que lo dijeron no estaban preguntando. Estaban reclamando. Se quedaron como si fueran los dueños del lugar. Trajes elegantes, relojes pulcros, sonrisas que no llegaban a sus ojos. En un bar de pueblo pequeño lleno de botas de trabajo y vaqueros. Eran lobos con piel de sastre, y sus ojos estaban fijos en una mujer, Sarah Langley, de unos 30 años. Cabello oscuro recogido, blusa de negocios pulcramente planchada, portátil abierto junto a un plato de ensalada intacta. Había elegido el reservado del centro porque estaba bien iluminado, era fácil concentrarse. No sabía, o tal vez no le importaba, que por allí ese reservado les perteneciera. Levantó la vista, encontrándose con las escaleras. Su voz sonó firme pero tensa. Llevo aquí casi una hora. No había señales. No me muevo. El más alto de los hombres se inclinó. Su mano aterrizó en la mesa con un golpe sordo. ¿Ves? Esa es la respuesta equivocada. Su amigo cerró su portátil con un clic deliberado. Otro cogió su vaso de agua, dando un sorbo como si acabara de reclamarlo también. El sonido dentro del bar cambió, las conversaciones se atenuaron en un murmullo bajo, las miradas se movían de un lado a otro y luego se apartaban. El camarero se detuvo a medio pulir un vaso, frunciendo el ceño pero inmóvil. Una pareja en la barra susurró, con la cabeza agachada. Todos conocían a los hombres. Todos sabían que no debían involucrarse. Todos excepto el hombre de la esquina, Jack Mercer. Ropa de civil, vaqueros desteñidos, camiseta gris, gorra de béisbol calada. Su hamburguesa a medio comer se enfriaba frente a él. El té helado sudaba anillos en la madera. No parecía gran cosa. Un hombre tranquilo que entraba a veces, comía solo y se iba sin alboroto. Fácil de pasar por alto. Pero sus ojos estaban fijos en la cabina. Medición constante. Jack no era ajeno a momentos como este. Los había visto antes. En vestuarios donde los abusadores acorralaban a los débiles, en lugares de trabajo donde los jefes les gritaban a hombres que no podían permitirse replicar. En patios de colegio donde su hija se veía pequeña y en inferioridad numérica. Conocía el sonido de la dignidad de alguien siendo destrozada poco a poco. Y sabía lo que costaba permanecer en silencio. Los hombres rieron ahora más fuerte de lo necesario, llenando la sala con su victoria. Las manos de Sarah se cernían cerca de su portátil, indecisa entre si arrebatárselo o quedarse quieta. Su rostro enrojeció, entre la rebeldía y el miedo. Jack dejó su vaso. El sonido fue suave, apenas más que un tintineo, pero lo llevó en los huesos. Una decisión tomada. Lenta y deliberadamente, empujó su silla hacia atrás. Las patas rasparon el suelo. El primer sonido real de resistencia esa noche. Las cabezas se giraron. Los tres hombres lo notaron. Y cuando Jack Mercer se puso de pie, la sala pareció inclinarse como si supiera que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. Mesa equivocada, día equivocado, hombre equivocado. Y eso es solo el principio. Lo que suceda después pondrá esta noche patas arriba. Revela una verdad que nadie esperaba y recuérdanos por qué a veces las voces más silenciosas tienen más poder. Mantente atento para ver qué pasa después. Si disfrutas la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más. Jack Mercer no era el tipo de hombre que nadie notara a primera vista. Se mimetizaba. Gorra de béisbol, manos desgastadas por el trabajo, el ligero olor a serrín que parecía permanente sin importar cuánto fregara. De día, se dedicaba a las obras de construcción, levantando muros que enriquecían a otros hombres. De noche, se escabullía en pequeños pueblos como Marston's, de esos donde nadie hacía demasiadas preguntas.
Pero bajo esa superficie silenciosa vivía una historia que la mayoría de la gente no conocía. Jack había estado criando a su hija, Lily, solo desde que tenía 6 años. Ahora tenía 12, con sus ojos y la terquedad de su madre. Ella era la razón por la que seguía apareciendo. La razón por la que aprendió a morderse la lengua cuando los jefes ladraban y a tragarse el orgullo cuando la vida apremiaba. Jack sabía cómo aguantar los golpes que el mundo le lanzaba. Lo que no soportaba era ver a otro recibirlos. Los hombres de traje no podían ser más diferentes. Cole Benton era el cabecilla. Alto, corpulento, con una sonrisa que siempre parecía ensayada. Dirigía una oficina de inversiones en la ciudad, aunque todos sabían que su verdadero negocio era la intimidación. Sus dos sombras, Marty y Dean, se reían con cada frase que le soltaba, ansiosos por estar a su lado. Para ellos, este bar no era solo un lugar de reunión. Era un escenario. Su mesa en el centro era el centro de atención. Y cada viernes por la noche, se aseguraban de que el público lo recordara. Luego estaba Sarah Langley, la mujer de la mesa, una abogada junior en un bufete local. Era más nueva en la ciudad, aún encontrando su lugar. Se comportaba con una determinación discreta, pero no la suficiente para cumplir con las largas horas y las grandes expectativas que su trabajo exigía a Cole y su equipo. Era un blanco fácil, una recién llegada, una mujer sola y, sobre todo, alguien que desconocía las reglas tácitas de Marstones. En los márgenes de la escena, otros personajes rondaban como sombras. El camarero, Mike, que conocía demasiado bien el precio de cruzar el carbón. La pareja en la barra, que susurraba nerviosamente, queriendo ayudar pero sin querer dar un paso al frente. Incluso los universitarios cerca de la gramola, que tenían la energía para el cambio, pero no el coraje para arriesgarse. Juntos pintaban la imagen de una sala dividida. Los que tenían poder, los que no, y los que apartaban la mirada porque mirar demasiado de cerca resultaba incómodo. No era la primera vez que Jack veía esta dinámica en acción. Reglas de control del poder, dinero comprando silencio, gente acorralada solo porque podía hacerlo. Había vivido suficiente de eso en su propia vida como para reconocerlo al instante. Y ahora, de pie, con la silla chirriando tras él, Jack supo que no se estaba metiendo en una discusión trivial por una mesa. Se adentraba en la misma lucha que había librado toda su vida, contra hombres que creían poder tomar lo que quisieran y contra el silencio que se lo permitía. Los pasos de Jack eran firmes al cruzar la pista, cada uno con un eco más fuerte que la música que salía de la gramola. No se apresuró. No le hacía falta. La forma en que la sala se inclinaba hacia él hacía que el aire se sintiera más pesado, cargado. Cole Benton fue el primero en notarlo. Se enderezó, con una mano aún apoyada en la mesa, entrecerrando los ojos al ver a un desconocido acercarse a su mesa. «Perdiste, amigo». Su voz tenía un tono cortante, como el de un hombre acostumbrado a cortar a los demás antes de que pudieran responder. Jack se detuvo justo antes de la mesa. Su tono era bajo, casi demasiado bajo para la intensidad que transmitía. «No te estorba. Déjala en paz». Las palabras resonaron en la sala. Murmullos bajos, sillas moviéndose, el sonido colectivo de la gente repentinamente involucrada. Nadie más se había atrevido a hablar. El camarero los miró, presa de la tensión de querer intervenir, pero temeroso de arriesgar su trabajo. Cole rió, no por humor, sino con incredulidad. Miró a sus amigos, luego a Jack, como si esto fuera una especie de entretenimiento. «Amigo, no lo entiendes. Este es nuestro reservado. Solo lo está calentando». Marty intervino, reclinándose con los brazos extendidos sobre el asiento. «Sí, ¿por qué no te buscas otro rincón, constructor? Parece que estás más cómodo allí de todos modos». El golpe fue sutil pero contundente. La ropa de Jack, sencilla y desgastada, lo marcaba como lo opuesto a estos hombres con sus trajes a medida. Para ellos, él no era nadie.
Un hombre que construía cosas con las manos mientras ellos barajaban papeles y números, y se consideraban poderosos. La mirada de Sara se movía de un lado a otro, con el pecho subiendo y bajando más deprisa. Intentó de nuevo deslizar su portátil, pero Dean la presionó con más fuerza, negando con la cabeza como si fuera una niña portándose mal. No seas grosera, cariño, dijo con fingida dulzura. Solo nos estamos divirtiendo. Divirtiéndonos. Esa palabra le cayó como una piedra. Jack no se movió, no alzó la voz. Simplemente sostuvo la mirada de Cole. Parece que no se está riendo. La risa que siguió fue más dura esta vez, con la punzada de los hombres que se sienten burlados. La sonrisa de Cole se desvaneció en algo más frío. Rodeó la mesa, acortando la distancia entre ellos. ¿Sabes siquiera con quién estás hablando? Jack no se inmutó. No importa. Por un instante, el silencio se extendió por la barra. Se oía el crujir del hielo en los vasos, el leve zumbido del neón. La pareja en la barra se removió incómoda. Uno de los universitarios murmuró: «Esto se va a poner feo». Cole ladeó la cabeza, con una sonrisa burlona de nuevo. «¿Ves? Ahí es donde te equivocas. Sí que importa. Por aquí, la gente sabe que no hay que pisar callos. No lo haces. Lo que me hace preguntarme, ¿eres estúpido o simplemente imprudente?» Jack apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Su silencio habló más fuerte que cualquier réplica. La tensión se extendió. Una familia cerca de la puerta recogió sus cosas y salió, reacia a ver lo que vendría después. El camarero finalmente dejó el vaso que llevaba demasiado tiempo puliendo, con los labios apretados. Cada segundo que pasaba dibujaba líneas más claras en la arena. ¿Quién se pondría de pie y quién se quedaría sentado? Sara tragó saliva con dificultad, su voz apenas por encima de un susurro. «Por favor, no hagas esto». No estaba segura de si le hablaba a Cole o a Jack. Quizás a ambos. Cole lo interpretó como una rendición. Su sonrisa se ensanchó al inclinarse hacia su grupo. «Lo entiendes. Hay gente que no conoce su lugar. Eso es todo lo que es esto». La palabra lugar pesaba. Ya no se trataba solo de una cabina. Se trataba de poder, de clase, de quien decidía las reglas y de quien se esperaba que se callara. Jack sintió la presión, también sobre él. No solo la injusticia del momento, sino el peso de cada vez que lo habían despedido, ignorado, apartado. Cada vez que alguien como Cole había usado el dinero o el estatus para escribir las reglas mientras hombres como él cargaban con los ladrillos. Pero aún así, Jack no golpeó, no empujó, no alzó la voz. Su fuerza residía en algo más profundo, enroscada como un resorte, esperando el momento oportuno. Por ahora, permaneció en silencio. La tormenta se cernía tras su calma. Y si los hombres de traje pensaban que era débil, confundían la moderación con miedo. Jack permaneció inmóvil, con los hombros erguidos, su presencia tranquila contrastando con el ruido de la bravuconería de Cole. En la superficie, no parecía más que un obrero de la construcción cansado. Un hombre fuera de su liga, metiéndose en una tormenta que no podría capear. Pero dentro de Jack, otra escena se desarrollaba. Recordó la primera vez que sintió ese mismo calor subir por su columna vertebral. El día que tenía 16 años, acorralado en un vestuario por dos chicos mayores que pensaban que su silencio lo debilitaba. No sabía de las noches que pasaba entrenando en el polvoriento garaje detrás de la casa de su padre, con guantes en las manos, mientras su padre le enseñaba el ritmo de la respiración y la paciencia para defenderse. Solo veían al chico tranquilo que evitaba los problemas. Se equivocaban y aprendieron rápido. El recuerdo brilló en su mente como un rayo. No solo los puños, sino la voz de su padre después. La verdadera fuerza no está en presumir, hijo. Está en saber cuándo aguantar y cuándo usar. Esa lección había acompañado a Jack durante años de trabajo, durante la amarga ruptura con la madre de Lily.
Durante las largas noches en que su hija lloraba y él no tenía palabras para calmarla, pero la abrazaba de todos modos. Había aprendido a dejar que el mundo lo subestimara. Era más fácil así. La gente veía las manos ásperas, los vaqueros desgastados, la mirada tranquila, y creían que lo tenían descifrado. Y la mayoría de las veces, se dejaba llevar. La mirada de Jack se desvió hacia Sara. Ella agarraba la correa de su maletín, con los nudillos pálidos. Él vio en ella lo mismo. El miedo que había visto en su hija una vez, acorralada por un matón que la doblaba en tamaño en el patio de la escuela. Él también intervino entonces. Tranquilo, silencioso, pero inamovible. Podía sentir la misma decisión presionándolo ahora. En la cabina, Cole seguía hablando, con la voz inflada de arrogancia. Mira, este es el problema. La gente cree que se les debe un respeto que no se han ganado. Se sientan en asientos que no les corresponden. No conocen su lugar. Sus palabras ya no se dirigían solo a Sara. Cortaban la sala, dirigidas a cualquiera que no llevara dinero en la muñeca ni poder en su sonrisa. Jack respiró hondo, con las manos relajadas a los costados, firmes como una piedra. Aún podía irse. Aún podía ser el hombre que se comió su hamburguesa, pagó la cuenta y se escabulló sin ser visto. Esa sería la opción segura. Pero en el fondo, sabía que no lo haría porque a veces el silencio era la traición más ruidosa de todas. El enfrentamiento se tensó como un alambre. Cole Benton se quedó a centímetros de Jack. Una sonrisa petulante lo desafiaba a estremecerse. Sara se quedó paralizada en la cabina, con su portátil atrapado bajo el brazo de Dean, su orgullo menguando a cada segundo. El resto del bar y parrilla de Marston estaba en silencio. Todos los clientes fingían beber a sorbos mientras miraban furtivamente. La voz de Cole bajó. Más peligroso. Te doy una oportunidad. Amigo. Aléjate o te obligaré. Los ojos de Jack no vacilaron. Su voz, tranquila pero firme, atravesó la tensión. No quieres hacer esto. Las palabras no sonaban a amenaza. Sonaban a realidad. Cole soltó una carcajada aguda y cruel. Oh, creo que sí. Empujó el hombro de Jack con fuerza, esperando que el hombre tropezara, que retrocediera, que se derrumbara como tantos antes que él. Pero Jack no se movió. Se mantuvo firme, firme como un árbol en una tormenta. La sonrisa de Cole vaciló por un segundo. Luego la reemplazó la ira. Retiró el brazo como si estuviera listo para intensificarse. Pero fue entonces cuando Jack se movió. Fue rápido. Demasiado rápido para un hombre que parecía de obras y turnos largos. La mano de Jack se levantó de golpe, agarrando la muñeca de Cole en el aire, deteniéndolo en seco. El movimiento fue suave, practicado, preciso. Se oyeron jadeos en la barra. Dean y Marty se quedaron paralizados, sin saber si intervenir. Sara abrió mucho los ojos, con la respiración contenida. Jack se inclinó lo suficiente para que Cole lo oyera, con la voz aún serena. Ya te divertiste. Se acabó ahora. Cole intentó soltarse, pero el agarre de Jack no cedió. Años de trabajar con vigas de acero, transportar madera, blandir martillos. Toda esa fuerza residía en su antebrazo, sujetando a Cole como si fuera un niño. El rostro de Cole se endureció mientras la sala lo veía forcejear. Entonces llegó la revelación. Jack soltó la muñeca de Cole con deliberado cuidado y luego habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Crees que el poder viene de tener un puesto o de empujar a la gente, pero yo he visto poder real. Lo he llevado, lo he construido, lo he ganado, y no necesito un traje ni un título para enfrentarme a matones como tú. Por primera vez, el público lo vio no como un solitario silencioso, sino como algo completamente distinto, firme, inquebrantable, peligroso en su autocontrol. Dean murmuró en voz baja, «¿Qué demonios?». Pero Jack no había terminado. Su voz se alzó, no con ira, sino con claridad, cada palabra cortando la barra como un mazo.
Entras en este lugar cada semana presumiendo de dinero, tomando lo que no es tuyo, tratando a la gente como si fueran menos. Pero esta noche, elegiste la mesa equivocada. Día equivocado, hombre equivocado. La frase le cayó pesada. Definitiva. Cole se removió inquieto, mirando las miradas fijas en él desde todas direcciones. El camarero, la pareja en la barra, los universitarios junto a la gramola, todos lo observaban. Y por primera vez, ninguno pareció impresionado por Cole Benten. Sara, armándose de valor, finalmente sacó su portátil. Se enderezó, con voz firme. No eres más que un matón, Cole. Siempre lo has sido. Eso hirió más profundamente que el agarre de Jack. Cole apretó la mandíbula. Su arrogancia se desvaneció bajo el peso de la humillación. Durante años, había prosperado en silencio, pero ahora el silencio estaba en su contra, asfixiándolo. Marty se incorporó a medias, luego volvió a sentarse. Dean murmuró algo sobre irse. Las grietas en el control de Cole se extendieron rápidamente. Jack no se acercó. No lo necesitó. Su quietud era más fuerte que cualquier puñetazo. Había cambiado el guión. No por fuerza bruta, sino mostrando lo que era el verdadero poder. Control, compostura, convicción. El camarero finalmente habló. Su voz transmitía una autoridad que no se había atrevido a usar antes. Cole, vete. Tú y tus chicos eran unos quejicas. Ya no eres bienvenido aquí. La multitud asintió, murmullos de asentimiento subiendo como una marea. Cole miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido el escenario que creía suyo. Su sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por un ceño fruncido. Sin decir una palabra más, empujó a Jack al pasar, murmurando maldiciones mientras se dirigía furioso hacia la puerta. Marty y Dean lo siguieron. Su bravuconería se desvaneció. La puerta se cerró de golpe. La sala exhaló. Sara permaneció sentada en un silencio atónito, con el portátil apretado contra el pecho. Sus ojos se encontraron con los de Jack. Gracias. Jack simplemente asintió, su rostro sereno, casi ilegible. Para él, esto no era una victoria. Era una necesidad. No intervino para recibir agradecimientos ni reconocimiento. Lo hizo porque, de lo contrario, no podía vivir consigo mismo. Pero para todos los demás en ese bar, se sintió como algo más grande. Un cambio, un recordatorio de que a veces el hombre más callado de la sala carga con el mayor peso. El eco del portazo aún flotaba en el aire, pero la atmósfera dentro de Marstones había cambiado. La tensión que había pesado en la sala se disipó, reemplazada por algo más ligero. Alivio, incluso asombro. Jack se quedó donde estaba por un momento, dejando que el silencio regresara. No sonreía, no disfrutaba de la atención. Sus hombros se relajaron ligeramente, como si la carga que había llevado fuera más pesada que los hombres a los que acababa de enfrentarse. Sara rompió el silencio primero. Salió de la cabina, portátil en mano, con una mezcla de gratitud e incredulidad en su voz. Ni siquiera sé qué decir. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Jack negó levemente con la cabeza. Nadie debería tener que soportar eso. Su voz era firme, casi modesta. El camarero, Mike, finalmente salió de detrás del mostrador. Su habitual expresión cautelosa había desaparecido, reemplazada por una más firme. Jack, dijo, he visto a Cole acosar a la gente durante años, pero nunca he visto a nadie callarlo así. Le hiciste un favor a todo este lugar. Una oleada de aprobación recorrió la multitud. La pareja en la barra levantó sus copas hacia Jack en un saludo silencioso. Uno de los universitarios cerca de la gramola aplaudió, rompiendo el silencio, y pronto otros se unieron. Un pequeño pero sincero aplauso se extendió por toda la sala. Jack se removió incómodo, desacostumbrado a ser el centro de atención. Había pasado tantos años siendo ignorado que el reconocimiento le parecía extraño, casi inmerecido.
pero la calidez en esos rostros era algo que no podía negar. Sarah se acercó. No eres un tipo cualquiera, ¿verdad? Los ojos de Jack se encontraron con los de ella y por un momento la sala se sintió más pequeña. Soltó un suspiro. Yo boxeaba. Nada importante. Circuitos locales. Mi padre me enseñó, pero la vida tenía otros planes. La construcción pagaba las cuentas. Y mi hija me necesitaba más que el anillo. La revelación provocó más murmullos, esta vez de admiración. Explicaba la velocidad, el control, la calma. Jack no solo tenía suerte. Estaba entrenado. Y más que eso, era disciplinado. Mike se cruzó de brazos y asintió. Bueno, nos vendrían bien más hombres como tú por aquí. Si alguna vez necesitas un lugar estable, lo tienes, añadió Sarah en voz baja. Al mundo le vendrían bien más hombres como tú. Punto. Los aplausos se acallaron, reemplazados por un respeto más profundo, un reconocimiento de que la fuerza de Jack no residía solo en sus puños, sino en su autocontrol, en su decisión de plantar cara sin derribar a nadie. Y afuera, las consecuencias ya empezaban. El rumor corrió rápido por Brookedale. A la mañana siguiente, el nombre de Cole Benton se susurraba no con miedo, sino con desprecio. Su supuesta autoridad se desmoronó bajo el peso de la vergüenza pública. Los clientes se retiraron. Su control sobre la ciudad se aflojó. Para un hombre que prosperaba con el control, nada podría haber sido peor. Para Jack, sin embargo, la vida no se transformó repentinamente en gloria. No salió de Marston's como un héroe con la frente en alto. En cambio, salió en silencio, como siempre. Pero esta vez, el silencio que lo siguió no fue de despedida. Fue de respeto. Más tarde esa noche, en casa, Lily lo recibió en la puerta. Sus deberes estaban extendidos sobre la mesa de la cocina. «¿Llegas tarde?», bromeó. Pero entonces notó la expresión de su rostro. No cansado, no agotado. Algo más. «¿Todo bien, papá?», preguntó. Jack sonrió levemente, apartándole el pelo de la cara. «Sí», dijo en voz baja. «Todo está bien». Y en ese momento, lo estuvo. Porque a veces la redención no viene con medallas ni titulares. A veces se encuentra en la confianza de una hija, un cambio en la comunidad y la tranquila certeza de que, cuando más importaba, uno se mantenía firme. 6 meses después, la parrilla del granero de Marston no parecía la misma. El puesto central ya no era un trono para Cole Benton ni su equipo. Se había convertido en un puesto más, usado por familias, amigos e incluso recién llegados como Sarah, que ahora pasaba a menudo con una laptop en la mano, recibiendo una cálida bienvenida en lugar de sentirse acorralada. Jack Mercer ya no estaba en Marston's todos los viernes por la noche. La vida había cambiado. Su discreto acto de valentía había tenido una repercusión mayor de la que jamás imaginó. Después de esa noche, la noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. La gente de Brookedale empezó a ver a Jack de otra manera, no como el silencioso obrero de la construcción en la esquina, sino como alguien que defendía la justicia cuando nadie más lo hacía. Cuando el ayuntamiento formó un comité para abordar el acoso y la intimidación laboral, le pidieron a Jack que se uniera. Al principio, se resistió. No era político, solo un padre que hacía lo correcto. Pero Sarah le recordó: no necesitas un título para lograr un cambio. Solo necesitas tu voz. Así que apareció. Compartió su historia. Escuchó a otros que habían sido silenciados. Y poco a poco, Brookedale se convirtió en un lugar donde la gente sabía que tenía a alguien de su lado. Cole Benton, en cambio, no se recuperó tan fácilmente. Su reputación de matón se extendió más que su encanto. Los clientes se fueron. Su oficina cerró. Se mudó discretamente. Un hombre que antes se esforzaba por ser visto, pero que ahora vivía a la sombra de su propia caída. Jack nunca se jactaba. No era su estilo. Su victoria no residía en el fracaso de Cole.
Estaba en los rostros de la gente que ahora se sentía más valiente al ver a alguien más dar el primer paso. En casa, Lily también notó el cambio. Su padre, siempre firme, ahora se comportaba con algo más, con un propósito. Fue voluntario en su escuela, ayudó a entrenar un programa de boxeo juvenil, enseñando a los niños la misma lección que su padre le había enseñado. La verdadera fuerza no está en dar el primer golpe, sino en saber cuándo mantenerse erguido. Mirando hacia atrás, esa noche en Marstones no se trató solo de una cabina. Se trató de dignidad, de valentía, de romper el silencio que permite que los abusadores crezcan. Y quizás esa sea la lección que vale la pena aprender. La verdadera justicia no destruye, reconstruye lo que otros no reconocieron. Jack no solo protegió a Sarah. Le recordó a todo un pueblo que el cambio comienza cuando una persona se niega a mirar hacia otro lado. Si esta historia te inspiró, suscríbete para recibir más historias impactantes. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy y mantén vivo el mensaje. La valentía puede ser silenciosa, pero lo cambia todo.